Bien, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 19, no voy a leerlo, como digo. Es un pasaje poco extenso. El hermano Guillermo ya nos dirigió en la lectura. Solamente quiero resaltar unas cuantas frases de aquí al versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En estos 11 versículos, 5 veces se hace mención de la fe, por la fe, por la fe, por la fe, conforme a la fe, por la fe. Ustedes ya saben el contexto en el que nos encontramos, Hebreos capítulo 11, el texto sin duda más abundante en cuanto al tema de la fe se refiere. Y mis hermanos, nosotros hemos aprendido de las otras predicaciones, por ejemplo, que Abel nos enseñó la forma correcta de adorar a Dios, de acercarnos a Dios a través de un sacrificio, ¿verdad? Es necesario que haya derramamiento de sangre. Enoc nos enseñó la importancia de caminar con Dios hasta el final, de perseverar en ese camino que hemos empezado sin desmayar. Noé, por su lado, nos enseñó la importancia de trabajar arduamente y sin vacilar, porque la fe que una vez recibimos no es pasiva. No, la fe es activa. La fe se muestra por obras. Y como decíamos la última vez, quizás el Señor no nos ha encomendado proyectos tan grandes como la construcción de un arca de esa magnitud para salvar a unas cuantas personas de un diluvio universal. Pero sin duda, hermanos, todos, en mayor o menor grado, tenemos arcas que construir. En otras palabras, todos de alguna manera, los que somos creyentes, vamos a mostrar nuestra fe por las obras. La fe, hermano, tiene algunos ingredientes específicos en la vida de Abraham. Yo creo que, y espero con la ayuda del Señor, que hayamos tomado nota, hayamos aprendido lecciones de estos antepasados que ya hemos visto. Pero hermanos, cuando hablamos de Abraham, sin lugar a dudas llegamos al tope en cuanto a la fe se refiere. No en vano la Biblia misma lo llama a él el padre de la fe. Así que vemos aquí y vamos a ver aquí algunos ingredientes reflejados en la vida de Abraham y señalados en este texto. Miren, de Abraham hay mucho que decir. El relato de Génesis es abundante en cuanto a su vida, el pacto que Dios hizo con él y todo lo que encierra. Y bueno, en el Nuevo Testamento también es sumamente abundante la enseñanza que tenemos de Abraham. Así que voy a limitarme estrictamente a la enseñanza del texto que tenemos aquí en el capítulo 11, porque de otra manera tendría que ser otra serie como la de Hebreos para exponer la vida de Abraham, pero no es el caso. Voy a limitarme a lo que el texto nos enseña. Abraham, hermanos, es un compuesto del patrón de fe divino. Revela la totalidad de la vida de fe verdadera. De hecho, el título que le he puesto a este mensaje es Abraham, vivir en la fe.
vivir en la fe. Abraham, hermanos, fue el padre del pueblo judío, todos sabemos. Y por tanto se presenta a los judíos destinatarios de la carta a los hebreos como el ejemplo de fe más estratégico. Miren, si esta carta está dirigida a los hebreos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el personaje por excelencia que el autor tenía que emplear para ilustrar lo que es la fe verdadera, tenía que ser Abraham, el padre de los judíos, definitivamente. Necesitaban estas personas darse cuenta de que Abraham era el padre de su raza. Bueno, eso más bien, más que el padre de su raza. Por su ejemplo también era el padre de quienes tienen fe, el padre de quien viva por la fe en Dios. Eso es lo que tenían que entender estos judíos. Abraham era mucho más que el padre de ellos físicamente hablando. Era necesario mostrarles a partir del Antiguo Testamento que Abraham no era justo en sí mismo, como ellos proponían. Ellos de alguna manera creían que Dios estuvo mirando sobre todos los hombres a ver en quién iba a depositar ese maravilloso plan de redención, y entonces se encontró con un hombre tan justo y tan bueno y tan santo como Abraham. Sí, así lo proponían los judíos. Pero ellos tenían que darse cuenta que Abraham no era justo en sí mismo, sino que Dios lo contó por justo como resultado de su fe, que es diferente. No es que Abraham era justo, es que Dios lo contó por justo. En la misma forma que usted y yo, hermanos, si estamos en Cristo, somos contados por justos. No somos justos en nosotros mismos. Somos contados como justos gracias a la obra de Cristo. Cuando Esteban estaba predicando a los líderes judíos, también de Jerusalén, comenzó mostrándoles cómo Abraham había confiado en Dios con obediencia, dejando su tierra y creyendo en las promesas de bendición divinas. Ya Pastor Ricardo pasó por ahí hace un poco tiempo. Pablo, hermanos, también en su poderoso argumento de Romanos sobre la justificación por la fe, como en ningún otro texto en la Escritura, usa a Abraham como la ilustración central de la fe. Romanos capítulo 4. Tremendo. Les sugiero, les recomiendo, escuchen las prédicas de Romanos 4 ahí en el canal. Abraham, hermanos, es el ejemplo clásico de la vida de fe. No hay otro como él. El Nuevo Testamento también deja claro que Abraham fue un hombre de fe. Desde su época, entonces, quien confíe en Dios, sea judío o gentil, es un hijo espiritual de Abraham. De hecho, ese es el énfasis de Pablo en Romanos 4, que Abraham fue contado por justo, o fue justificado, ¿verdad?, antes de la circuncisión. ¿Para qué? Para venir a ser padre tanto de los de la incircuncisión como de los de la circuncisión. ¿Ven? O sea, en otras palabras, Abraham no era exclusivo de los judíos, porque Abraham fue contado por justo mucho antes de la circuncisión. Por tanto, como dice Gálatas 3:7, sabed que los que son de fe, usted y yo, hermanos, si estamos en la fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos en tiempos del Señor se enorgullecían de ser hijos de Abraham. ¿Recuerdan en una discusión que tuvieron con el Señor por allá en Juan capítulo 8? Y aunque de sangre fueran hijos o linaje de Abraham, el Señor les dijo la verdad en su cara: ustedes son hijos del diablo. O sea, porque la circuncisión nada es ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Quienes confiaron en Dios antes del diluvio, como Abel, Enoc y Noé, eran solamente ejemplos parciales de fe. Abraham fue el primer hombre de fe establecido. Es el patrón, el prototipo de la fe para los hombres de todas las épocas.
Y como veremos, y bueno, ya lo mencioné también, no es que Abraham sea un ejemplo a seguir en todos y cada uno de los ámbitos de su vida. Vamos a ver que Abraham también se equivocó. Abraham también era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que, pero en cuanto a fe se refiere, definitivamente él es el patrón, él es el prototipo. En este pasaje, hermanos, hay 5 características de la fe que nos muestra este patrón completo. El peregrinaje de la fe, la paciencia de la fe, el poder de la fe, el efecto positivo de la fe y la prueba de la fe. Ese será nuestro bosquejo a seguir con la ayuda del Señor. Primero, hablemos del peregrinaje de la fe. Versículo 8 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Interesante texto. El plan de Abraham, hermanos, no era irse de Ur y de Harán para ubicarse a la larga en tierra de Canaán. Eso no estaba en su mente, ese no era quizás su proyecto. De hecho, cuando salió de Ur, no tenía ni idea al lugar al cual iba. Dios lo llamó y solamente él sabía lo que le había preparado. O sea, Dios sabía lo que le había preparado. En otras palabras, desde el mismo principio que Dios llama a Abraham, allá en Ur de los Caldeos, una tierra pagana, desde el mismo principio Abraham le creyó a Dios. Salió sin saber a dónde iba. La expresión siendo llamado es participio presente. En otras palabras, cuando Abraham entendió lo que le dijo Dios, comenzó a empacar. Fue obediencia instantánea. Puede haberle tomado varios días, tal vez semanas o meses, para hacer los preparativos finales para el viaje. Pero en su mente ya estaba en camino. Desde entonces todo lo que hizo giró alrededor de obedecer el llamado de Dios. Yo creo que esa es la experiencia de todo creyente, ¿no? En el momento que Dios lo llama eficazmente, no que va a dejar su familia, su trabajo y las demás cosas cotidianas de la vida, pero ahora todo lo que hace empieza a girar en torno no a sus propios planes, pero al plan divino. Abraham, hermanos, fue un pagano pecador que creció en una sociedad incrédula e idólatra. O sea, que esto en contraste con lo que los judíos enseñaban acerca de Abraham. No fue porque Abraham era bueno, porque era... No. Él era pagano igual que cualquiera. No sabemos con exactitud cómo o cuándo Dios se dio a conocer a Abraham por primera vez, pero creció en un hogar pagano, como dice Josué 24:2. Ur, su ciudad natal, estaba en Caldea, en la región general llamada Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Era una tierra fértil y culturalmente avanzada. Quedaba cerca al lugar donde estaba el huerto del Edén, como vimos allá en Génesis 2:14, y aproximadamente a 225 kilómetros de donde se construiría la gran ciudad de Babilonia. O sea, estamos hablando de un lugar importante, de un lugar rico culturalmente hablando, pero a la vez, como todas las grandes ciudades y todos los grandes países, con mucha idolatría, con mucho paganismo, con mucho pecado. De allí sale este hombre. Isaías se refiere a Abraham, capítulo 51, versículos 1 y 2, como la piedra de donde Israel fue cortado y el hueco de la cantera de donde fue arrancado. Recordándoles a sus compatriotas judíos que Dios soberanamente
se dignó a llamar a Abraham desde el paganismo y la idolatría para bendecirlo a él y al mundo a través de él. ¿Sí? Hay otro texto por allá en Deuteronomio donde Dios le dice por medio de Moisés: yo os elegí a vosotros no por ser los más fuertes, no por ser los más poderosos, no. No fue por esa razón que Dios escogió y llamó a Abraham y su posteridad. Tal vez haya tenido normas morales más altas que sus amigos y vecinos, pero no fue esta la razón por la cual Dios lo escogió. Dios lo escogió porque quiso escogerlo, punto. Ahí no podemos meternos. En la misma forma que el Señor nos ha escogido a nosotros. Y cuando Dios le habló, Él oyó. Cuando Dios prometió, Él confió. Y cuando Dios ordenó, Él obedeció. En la misma forma que usted y yo cuando creímos. Cuando una persona llega a Jesucristo, Dios lo lleva en un peregrinaje de su antiguo estilo de vida a uno nuevo. Y tal como la fe de Abraham lo separó del paganismo y la incredulidad para llevarlo a una tierra y a una nueva vida, ocurre con todo creyente, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren, si usted dice que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, usted no puede seguir siendo la misma persona que era antes. No. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dios tuvo que sacarlo de esa tierra pagana e idólatra. Apartarlo de esa sociedad, apartarlo para Él. Y hermanos, la salvación siempre trae salvación del mundo. El Señor obra en el corazón la voluntad total para dejar atrás todo lo que no le place. No es que nos vamos a separar por allá en las cavernas, alejarnos de la sociedad. No. Por supuesto. El Señor no prometió que nos iba a sacar del mundo. Él en la oración sacerdotal dice: no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, vamos a estar aquí, pero aún estando aquí, estamos llamados a separarnos de lo mundano. Debemos estar dispuestos a responderle como Abraham: no sé lo que vas a hacer conmigo, Señor, pero voy a dejar todas las cosas. No sé con qué las sustituirás, pero las voy a dejar ir. Y eso, hermanos, es una obra del Espíritu. Tal es la actitud del peregrino fiel. La vida de fe comienza con la voluntad de dejar nuestro nuestro lugar propio de pecado e incredulidad, de dejar este sistema. Y todos, seguramente, todos tenemos diferentes por decirlo de alguna manera. Diferentes prácticas pecaminosas en las cuales nos gozábamos durante mucho tiempo, y todas ellas estamos llamados a dejarlas. Como dice Pablo también en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Está hablándole a creyentes, por supuesto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o gustéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, no vamos a comprobar, no vamos a gustar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a menos que vayamos o que estemos alejándonos de la mundanalidad. A la fuerza, hermanos, que nos hace querer aferrarnos a la vieja vida
Y digo esto, hermanos, porque cuando hablamos de mundanalidad pensamos solamente en la gente afuera. Pero hermanos, recuerden que nosotros todavía tenemos una lucha con el pecado. Y a esa fuerza que nos hace querer aferrarnos a la vieja vida se le llama mundanalidad. La mundanalidad puede ser una acción, pero es principalmente una actitud. Es querer hacer las cosas que son pecaminosas, egoístas o sin valor, sea que las hagamos o no. Muchas veces no vamos a llegar a tales acciones, pero quizás la intención está ahí. Es querer la alabanza de los hombres independientemente de si la recibimos o no. Es aferrarse externamente a las altas normas de conducta, pero desear internamente vivir como viven otros. Y mis hermanos, la peor clase de mundanalidad es la religiosa, porque tiene apariencia de piedad. Se aferra externamente a las normas divinas, tal como lo hacían los judíos en tiempos del Señor. Se aferra externamente a las normas divinas, añadiendo por lo general algunas propias, pero la motivan los deseos mundanos y egoístas. Es pretenciosa e hipócrita. Esa es la peor mundanalidad. Y saben, esa mundanalidad no está afuera. No, porque allá no están los religiosos están aquí. Ese es el gran pecado de los fariseos, como solía indicarlo el Señor. La mundanalidad no es tanto lo que hacemos, sino lo que queremos hacer. No está tan determinada por nuestras acciones, sino por lo que hay en nuestro corazón. Hay quienes no cometen ciertos pecados porque les asustan las consecuencias. Otros por el qué dirán de los demás. Otros por un sentido de superioridad moral al resistirse. Pero en todas las instancias hay un deseo fuerte de estos pecados. Y el deseo de pecar, hermanos, es la raíz de la mundanalidad, y el creyente está llamado a separarse de ella, como dice Juan en su primera carta del capítulo 2, versículo 15. No améis. Noten dónde está el énfasis. Juan no nos está llamando a separarnos del mundo. ¿Qué dice? No améis al mundo. Ese es el problema. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Otra vez, y como siempre, yo creo que este es un muy buen indicativo para saber si estamos o no en la fe. ¿Qué tanto es nuestro amor y nuestro apego al mundo, a las cosas del mundo? El significado de la raíz, el significado de la palabra santidad es separación, estar apartado para Dios. Una de las señales más claras de la muerte a la mundanalidad es el cambio en los deseos, en los amores. A medida que crecemos, hermanos, en Cristo y nos enamoramos más de Él, nuestro amor por las cosas del mundo se disminuye. Como se ha dicho otras veces, definitivamente lo más importante es la relación que tenemos con Cristo, pero también debiéramos preguntarnos si eso es verdad y cuál es nuestra relación con el mundo. Porque son inversamente proporcionales. Conforme nos enamoramos más de Cristo, nuestro amor por el mundo y las cosas en él deben ir disminuyendo. Si no es así, entonces hay un problema. Tales cosas sencillamente van perdiendo su atractivo y ya no queremos hacerlas como solíamos antes. El peregrinaje de la fe entonces comienza separándonos del mundo. Y cuando nos concentramos en Jesús y nuestra comunión con Él, pronto dejamos de interesarnos por las cosas que antes amábamos tanto. Hay un cambio, en otras palabras, en nuestro interior. Hay un cambio de afectos que nos lleva a un cambio en la voluntad, en lo que hacemos.
Cuando tenemos un desliz y hacemos esas cosas, las odiamos porque las hicimos en nuestra debilidad de la carne, como dice Pablo en Romanos 7. No voy a ir a ese texto, ustedes ya lo conocen. Allí Pablo precisamente habla de la lucha que tenemos con el pecado. Pero noten cómo Pablo dice: el querer el bien está en mí. Hay un cambio. El querer el bien está en mí. La disposición para hacerlo. Pero muchas veces se levanta en la carne ese enemigo que tenemos todavía con nosotros, esos deseos carnales. El deseo y la voluntad de obedecer es el patrón en todo creyente que ama al Señor. En ese aspecto, el cristiano maduro espiritualmente es como una persona mundana. Hace lo que quiere. Sí, la gran diferencia es que el cristiano maduro quiere lo que Dios quiere. Esa es la diferencia. Entonces, ya hablamos un poco del peregrinaje de la fe. Que todo empieza con apartarnos de lo mundano. Y obviamente, ya se ha dicho muchas veces aquí, eso empieza, ¿cómo? Por la obra del Espíritu Santo. Él nos va separando, va quitando nuestro apetito y nuestros deseos por lo que antes amábamos. Pero también nos habla de la paciencia de la fe, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La segunda norma de fe aquí mencionada parece un poco extraña al principio. Abraham, como peregrino, estuvo dispuesto a dejar su tierra, sus amigos, sus negocios, su religión, todo. No perdió tiempo dejando estas cosas atrás. O sea, en primera instancia eso hace la fe. Nos encamina hacia un nuevo rumbo. Hay un cambio que se puede ver. Pero la fe, hermanos, también tiene un tiempo para esperar y ser paciente. Morar en tiendas era típico de los viajeros y los nómadas. Ni siquiera en tiempos de Abraham se consideraban las tiendas como residencias permanentes. No. Y no solo Abraham, sino su hijo y su nieto vivieron en tiendas también. Estaban en la tierra que Dios les había prometido, pero no se habían asentado, no se habían radicado en ella. De hecho, aquellos grandes patriarcas nunca poseyeron la tierra excepto por la fe. Nunca ellos pudieron decir, esto es mío, esto es nuestro, aunque estaban habitando en la tierra que Dios les había prometido. La tierra estaba ahí a la vista, pero no a la mano. Por cercana que estuviera, la tierra seguía siendo una promesa. Y Abraham no construyó ninguna casa ni ninguna ciudad, sino que habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Eso se asemeja igual al creyente cuando el Señor dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Mis hermanos, ¿saben dónde usted y yo vamos a estar por los siglos de los siglos reinando con Cristo? Aquí. Aquí. No allá, aquí. Solo que esta tierra será transformada, será regenerada. Pero mientras tanto, ¿cómo andamos aquí? Como Abraham, como extranjeros y peregrinos. Como transeúnte en la tierra, debía entonces ser paciente. La paciencia debe haber sido aún más difícil al considerar que la tierra le estaba prometida. Sí, también necesitó de paciencia en Harán, pero la diferencia es que nunca se le prometió poseer Harán. O sea, cuando a uno se le promete algo, pues uno lo está esperando con más ansia, ¿no es cierto? Esa es la idea.
Sin embargo, por el resto de su vida, Abraham caminó de lado a lado la tierra que Dios le había prometido, aunque nunca poseyó más que una pequeña parcela donde enterró a su esposa Sara. Dios le prometió la tierra, pero nunca la poseyó. La fe de Abraham exigía una gran cantidad de paciencia para vivir sin refunfuñar como extranjero en su propia tierra. Hermanos, esto de verdad nos debe dar una lección también, porque ¿cuántas veces nosotros somos impacientes y ni siquiera son cosas como las que Dios le prometió a Abraham? Son minucias comparadas con esto. Abraham esperó pacientemente las cosas de verdad valiosas. Nunca vio cumplida la promesa de Dios. Imagínense eso. Tan solo esperó y esperó. Suele ocurrir que los tiempos más duros para nosotros como creyentes son los momentos intermedios, los tiempos de espera. Nos desesperamos con facilidad. Estamos tentados a decirle a Dios promesas. Abraham, hermanos, pasó una gran cantidad de tiempo esperando. Esperó largos años al hijo de la promesa hasta que llegó finalmente. Y luego que llegó, se lo pidió. Esperó toda su vida por la tierra de la promesa que nunca recibió. ¿Eso quiere decir que Dios no cumple lo que promete? No obstante, esperó, vio, obró y vivió en la creencia paciente de que Dios era fiel. Si supiéramos, hermanos, que Cristo viene en un mes, concentraríamos nuestra atención en dejar el pecado, en orar, en dar testimonio, en servir y ocuparnos de todos los demás asuntos del reino. Yo creo que eso sería así si supiéramos que Cristo viene pronto. Entregarse todo un mes al Señor quizás no sería tan difícil si supiéramos que se acabaría pronto. Pero estar dedicados a los asuntos divinos mes tras mes, año tras año, con sus promesas en apariencia tan lejos de cumplirse como cuando por primera vez fuimos salvos, eso requiere paciencia, mucha paciencia. Mucha paciencia. Es desalentador quizás orar, confiar y obrar y no ver los resultados. Una madre puede orar por 15, 20 o 30 años por la salvación de su hijo y nunca verlo llegar a Cristo. Un ministro puede servir en una iglesia con fidelidad por 10 años y ver poca evidencia de crecimiento espiritual. Noé trabajó más de 100 años en el arca predicando al mismo tiempo. El progreso con el arca era muy lento y el éxito en el testimonio nulo. Imagínense ustedes, 120 años predicando y ¿cuántos conversos? Como que no fue muy exitoso el ministerio de Noé. Si lo medimos desde la perspectiva humana. Pero continuó con la construcción y la predicación hasta que las dos estuvieron terminadas. La fe verdadera es sorda a la duda, muda al desaliento y ciega ante la imposibilidad. No importa lo que ella experimenta, solo ve el éxito prometido. Hermanos, estas palabras son para alentarnos a perseverar y a ser pacientes. El secreto de la paciencia de Abraham fue su esperanza en el cumplimiento final de la promesa divina. Sí, porque la tierra prometida final para él era el cielo o la nueva Jerusalén, si quieren ponerlo así.
como lo es también para nosotros. Aun si hubiera poseído la tierra de Canaán mientras estaba vivo, no era esa su herencia final tampoco. Porque como quiera murió. Y ya. Imagínense, lo hace heredero de una tierra para que la disfrute unos cuantos años y muerto, pues ya, se acabó el disfrute. No, mis hermanos, las promesas de Dios no son así de efímeras y temporales. No son espejismos, son realidades permanentes. Fue paciente porque sus ojos estaban en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque la tierra en este mundo fuera importante para él y para la promesa de Dios, miró la tierra celestial, de la cual sabía que era una herencia sin falta. Solo quienes tienen mentalidad celestial tendrán la paciencia para continuar siendo fieles a la obra de Dios cuando se haga difícil, despreciada y en apariencia no culmine. Tener los ojos puestos en lo que está por venir, en lo que Dios ha prometido. La ciudad divina recibe muchos nombres en las Escrituras, pero quizás el nombre o uno de los nombres más alentadores está en Ezequiel 48:35. Aquí habita el Señor. Mis hermanos, de todas las cosas allí, hermosas y atractivas como puedan ser, con mucho, la más hermosa y atractiva es que el Señor está allí. El cielo no es cielo sin la presencia de Cristo. No hay mejor cura para el desaliento, la fatiga, la lástima personal que pensar estar un día en la presencia del Señor y pasar toda la eternidad con Él. En ese sentido no tenemos que excusarnos por ser de mentalidad celestial. Nuestra mirada debe estar puesta allí, hermanos. No acá, no acá. Lo que hagamos en esta vida, bueno, es redundar, parece, sobre mojado, pero lo que hagamos en esta vida, ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Por cuánto tiempo lo vamos a disfrutar? No, que para nuestros hijos, sí, y sus hijos, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿O qué va a pasar con lo que están construyendo? Claro, no estoy diciendo que no trabajen, que no construyan, pero a lo que voy es nuestra mentalidad. Cuando nos concentramos en las cosas de abajo, es cuando vivimos y morimos con cada cosita que sale mal, que parece demorarse, que no tiene éxito o que los demás no aprecian. ¿Cuántas veces, hermanos, honestamente, cuántas veces no se han afligido por minucias? Honestamente. Por esa razón, Pablo nos pide que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Cuando nuestra mira está en el cielo, seremos pacientes con lo que ocurra aquí abajo. Porque sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Si miramos continuamente a las cosas del mundo, sus pruebas, problemas y dificultades por un lado, o su dinero, fama y placeres por el otro, no podremos evitar que los deseos impacientes de la carne nos absorban. Pero si mantenemos nuestro enfoque en el cielo, en Dios, en Cristo, no nos preocupará lo que sucede aquí. Ni siquiera nos sorprenderá la misma muerte. Como cantamos esta mañana, si tú estás conmigo, aún a la misma muerte no temeré. Ese debe ser, hermanos, nuestro sostén y nuestro consuelo. En tercer lugar, hablemos del poder de la fe. Ya hablamos de la paciencia de la fe y hablamos del peregrinaje de la fe. Hablemos del poder de la fe, versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir
y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel en lo que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe, hermanos, también es poderosa. La fe ve lo invisible, oye lo inaudible, toca lo intangible y alcanza lo imposible. Así empezó Hebreos 11, ¿recuerdan? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, requiere paciencia, la convicción de lo que no se ve todavía. Lamentablemente, la fe de algunos es solo hablada y nunca se convierte en acciones reales. Es muy fácil decir, yo soy creyente. Es muy fácil quizá pararse y leer un testimonio en público. Pero la fe verdadera es activa, poderosamente activa. Ya vimos en Noé un gran ejemplo, ¿no?, de cómo la fe actuó. La fe, hermanos, estuvo activa también en el milagro del nacimiento de Isaac. Desde el punto de vista humano, era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Además de que Sara había sido estéril toda la vida, al momento del embarazo tenía 90 años no más. Y estaba muy fuera del tiempo de la edad para tener hijos. Con todo, a tal edad concibió y dio a luz el hijo de la promesa. El relato de Génesis quizá no da mucha indicación de que Sara mostrara mucha fe en Dios. Tanto Abraham como Sara en ocasiones diferentes se rieron ante la promesa divina de tener un hijo a su edad. En Génesis 17:17 y en Génesis 18:12. Pero Sara incluso había tomado el asunto por sus manos y había persuadido a Abraham de que tuviera un hijo con Agar, su sierva. Seguramente, esto en Génesis 16:1-4, Sara pensó, quizás sí, Abraham, pero a la edad que yo tengo y con mi esterilidad, eso es imposible. Yo creo que el Señor se está refiriendo a que te llegues a mi sierva para que entonces tengamos un hijo, ¿verdad?, por medio de ella. No confiaba en la promesa divina y se inclinó por hacer las cosas a su manera. Un camino que pronto descubrió, no era el de la obediencia y la felicidad. Ven, hermanos, Abraham, Sara, personas de fe, también tuvieron su momento de duda. Y como les dije al principio, cuando hablamos de fe, Abraham está el primero en la lista. Pero también se enfrentaron a la duda. Su idea y el consentimiento de Abraham produjeron un hijo, Ismael, cuyos descendientes han sido una molestia desde ese día para los descendientes del hijo de la promesa. Ismael se convirtió en el progenitor de los árabes y cada judío se ha enfrentado al antagonismo del mundo árabe desde que nace por la desobediencia de Abraham y Sara. Ustedes lo pueden ver hoy en las noticias. No tengo que decir nada. Y eso físicamente hablando, por supuesto. La impaciencia de Sara fue costosa. Aunque la fe de Sara fue débil en ocasiones, creció hasta confiar en la promesa de Dios. Sí, aunque al principio se rió y por eso le puso Isaac, pero creció hasta confiar en la promesa, de modo que recibió fuerza para concebir. Ahora, aquí hay algo interesante, pongan mucha atención. El significado de la palabra concebir es entregar la semilla. Sin embargo, una mujer no entrega la semilla, ¿no es cierto? Eso todos lo sabemos. Por tanto, esa frase ha de referirse a Abraham, haciéndolo el sujeto aludido de la frase. En otras palabras, el versículo
parece estar diciendo que Abraham en asociación con Sara, porque Abraham tampoco solo podía tener el hijo, pero Abraham en asociación con Sara recibió el poder para entregar la semilla en un vientre que era estéril y sin ninguna posibilidad de vida. Wow, eso verdaderamente fue un milagro. Por medio de la fe de Abraham, Dios cumplió milagrosamente su promesa. Sin embargo, la declaración, creyó que era fiel en lo que había prometido, definitivamente se refiere a Sara y deja claro que ella llegó a confiar en Dios y por consiguiente le corresponde estar en esta lista de las héroes de la fe. A Dios le plació escoger a esta mujer. Y en su momento, ella también creyó como Abraham. Por lo cual, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham, hermanos, tuvo hijos sobre hijos. Físicamente hablando, pues todo el pueblo de Israel, ¿no? Todo judío nacido y por nacer es resultado de la fe de Abraham. Y espiritualmente, todo nacido de nuevo es hijo de Abraham por la fe, como dice Gálatas 3:7. Tal es el poder de la fe. Imagínense, cuando Abraham llegó a pensar, llegó a imaginarse por un momento que iba a ser padre de muchedumbres de gente, cuando su esposa era estéril y ya de edad avanzada. Repito, física y espiritualmente. Eso es un milagro del Señor. Tal es el poder de la fe. Ahora, lo interesante, hermanos, aquí es que, si se dan cuenta, Hebreos 11 va diciendo, por la fe, conforme a la fe. ¿Recuerdan? Lo leímos. Como si la virtud estuviera en el hombre. Nosotros sabemos que la fe, hermanos, es un regalo de Dios. Pero ¿saben qué es lo interesante en todo el relato de Hebreos 11? Que aunque sabemos esa parte o esa doctrina de que la fe es un don de Dios, sin embargo Dios nos la cuenta como si fuera nuestra. Porque una vez nos la da, ya no la reclama. Lo hemos dicho otras veces. Es como si a ustedes le regalan un carro, un apartamento, lo que sea. Después el que le regaló esa cosa, es el apartamento, la casa, no va a decir, devuélveme lo que es mío. No, ya se lo dio. Si va a querer usar el carro va a tener que pedírselo prestado porque ahora es de él. Lo mismo ocurre aquí. Aunque la fe es un regalo de Dios, en principio, una vez Dios nos la ha dado, la cuenta como nuestra. Es maravilloso. La fe de Abraham estaba en Dios. La promesa de Dios sobre un hijo especial y sobre los descendientes que no se podían contar fue la base de la fe de Abraham. Jesús dijo en algún momento, al que cree, todo le es posible. Y esto se complementa con Mateo 19:26 que dice, y para Dios todo es posible. En otras palabras, quien hace posible lo imposible es Dios. ¿Pero cómo? Por medio de la fe. El poder y la voluntad de Dios están en un lado, la confianza del hombre en el otro. La fe tiene el poder para lograr todo lo que sepamos que es la voluntad de Dios. No para cosas que Dios no ha prometido, como muchos enseñan en muchos púlpitos. No, la fe tiene el poder para lograr todo lo que es conforme a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, hablemos del efecto positivo de la fe. Versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob poseyeron jamás la tierra prometida. De hecho, fue casi 500 años después de la muerte de Jacob que Israel tomó posesión de Canaán por primera vez. Eso está por allá en el relato de Josué. Sin embargo, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hermanos, otra vez como dije hace un momento, quizás llevas años orando por algo que todavía no recibes. Bueno, algo que sea conforme a la voluntad de Dios, por supuesto, pero eso no quiere decir que Dios no cumple. El punto es que los tiempos de Dios y los nuestros no son los mismos. ¿Sí? Eso Pedro lo trata también más adelante en su segunda carta, capítulo 3. Pero conforme a la fe murieron estos patriarcas, sin recibir lo prometido. Sin embargo, lejos de ser un lamento esta declaración, porque alguien pudiera decir, pobrecitos, se murieron y Dios no les cumplió. No, lejos de ser un lamento, esta es una declaración positiva de que estos hombres murieron con la esperanza y seguridad perfectas del cumplimiento. Para una persona de fe, la promesa de Dios es tan buena como la realidad misma. Su promesa de la gloria venidera es tan alentadora y cierta para los patriarcas como la posesión real pudo haber sido. Ellos sabían y tenían la confianza de que Dios en su momento iba sí o sí a cumplir esa promesa. No sabían estos hombres de fe qué estaba pasando. Dios no les había dado una información completa. Hermanos, creo que se lo he dicho a algunos, pero realmente cuando hablamos de estos hombres del pasado que tuvieron fe en Dios, son dignos de admirar. Porque en cierta manera se puede decir que la fe de ellos es mucho más grande que la nuestra. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque la fe de ellos se basaba solamente en promesas, en cosas que todavía no se veían ni siquiera se entendían, como dice también Pedro. La fe nuestra ya no es así. La fe nuestra principalmente se basa en un hecho histórico, en una realidad, en el cumplimiento de muchas de las promesas en la obra de Jesucristo. En ese sentido, por eso digo, la fe de ellos era más grande, porque ellos todavía no habían visto el cumplimiento de las promesas. Nosotros ya tenemos el cumplimiento y nosotros ya tenemos la realidad. No se confundan, nosotros estamos en mejor posición ahora, como les he dicho otras veces. Y definitivamente nos ha tocado vivir mejor tiempo que el que vivieron ellos. Hermanos, estaba diciendo, estos hombres entonces no sabían qué estaba pasando. Dios no les había dado una información completa. Nosotros ahora tenemos toda la revelación completa. Ya los misterios nos fueron revelados, ¿no es cierto? Ya las promesas, muchas de ellas ya se han cumplido. Ellos no. No había dicho ni una palabra en cuanto a cuándo o cómo cumpliría las promesas. Tan solo Dios les dio las promesas y eso fue suficiente para ellos. Tenían una muestra de la tierra prometida. Caminaron y pastaron sus rebaños sobre ella. Criaron allí a sus hijos, pero no estaban impacientes por poseerla. Fue suficiente mirarla de lejos.
porque su preocupación principal, hermanos, como ya les he dicho, era una patria mejor, esto es, celestial. La preocupación de ellos no estaba en poseer Canaán en realidad. Esa no era su preocupación ni su motivación, sino alcanzar la patria celestial. Mientras tanto, estaban contentos, satisfechos con ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el mundo antiguo solía considerarse a los extranjeros con odio y suspicacia o desdén, o sea, con cierto rechazo. Tenían pocos derechos, incluso para lo más básico de la época. También fueron peregrinos o exiliados. Eran refugiados en su propia tierra prometida. Imagínense. Pero estos patriarcas fieles iban desde Canaán a un lugar mejor y no les importaba. Otra vez, ¿por qué? Porque ellos no tenían su mirada puesta en este mundo, en esta tierra, sino en lo que estaba por venir. Lo más positivo acerca de nuestra fe no es lo que podamos ver, sujetar o medir, sino la promesa de que un día estaremos para siempre con el Señor. Los cristianos cuya fe no se extiende hasta el cielo, por decirlo de alguna manera, tendrán sus ojos en las cosas de este mundo y se preguntarán por qué no son más felices en el Señor. Mis hermanos, el problema no está en Dios, que no quiera nuestro bien. El problema está en nosotros, que no miramos a donde tenemos que ver. Nada en esta vida, ni siquiera las más abundantes bendiciones terrenas de Dios, le dará a un creyente la satisfacción y alegría que vienen con la seguridad absoluta de la gloria futura. Nada. David declaró en el Salmo 27:4, una sola cosa le pido al Señor, o le he demandado, y es lo único que persigo, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Job, después de pasar por pruebas, destitución, enfermedad increíbles, pudo decir en Job 19, 25 y 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne, no en el espíritu, en mi carne he de ver a Dios. Imagínense, un hombre que vivió más o menos contemporáneo a Abraham y ya podía ver estas verdades por la fe. Esta es la esperanza y la seguridad del creyente. Este es el efecto positivo de la fe. La fe trae esperanza, seguridad. Dios bendice, hermanos, a las personas con esta fe, como dice el texto, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué palabras tan hermosas. Los patriarcas, con sus defectos y debilidades humanas, le creyeron a Dios y Dios honró su fe. Por eso están aquí. Sin importar lo que seamos en nosotros mismos, Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios por la bendita fe en su Hijo. Esa es una promesa del nuevo pacto, como dice Jeremías 31:33. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y de nosotros también. Nada honra a Dios sino la vida de fe, como vimos en Hebreos 11:6. Y por último, hablemos de la prueba de la fe rápidamente. Versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mis hermanos, la prueba de la fe de Abraham fue su disposición a entregarle al Señor todo lo que tenía, incluso al hijo de la promesa, a quien tanto había esperado y a quien había recibido milagrosamente por la fe. Después de toda la espera y las preguntas, Dios le había dado al hijo. Entonces, antes que el hijo fuera mayor, Dios le pidió que se lo entregara. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Abraham sabía, esto es importante, hermanos, Abraham sabía que el pacto que solo se podía cumplir por medio de Isaac, ya a estas alturas, Abraham no tenía ninguna duda sobre en cuanto al hijo de la promesa era Isaac, y que el pacto se iba a cumplir a través de ese hijo. Ya estaba claro en cuanto a eso. Entonces, Abraham sabía que el pacto solo se podía cumplir en Isaac y que este pacto era incondicional. Por tanto, sabía que Dios haría lo necesario, incluso si era posible, resucitar a Isaac de entre los muertos para mantener su pacto. Eso es lo importante aquí. Noten en dónde estaba la seguridad de Abraham. En su pacto, en el pacto que Dios hizo, en el juramento. Eso le dio la seguridad de que si él le quitaba la vida, Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos. El pacto que había hecho. La idea de sacrificar a Isaac debe haberle dolido terriblemente como hombre. Imagínense ustedes, padres, piensen en sus hijos. Seguro, sin lugar a dudas, que Abraham, cuando Dios le dijo eso, no pudo dormir por días. Seguramente lloró en su lecho amargamente. Pero le creyó a Dios. Le creyó a su pacto, a su promesa. Sabía que tendría a su hijo de vuelta, aun si le quitaba la vida. Sabía que Dios no tomaría, de hecho, no podría permanentemente tomar a su hijo. O tendría que cambiar sus palabras, algo que es imposible para Dios. ¿Ven en dónde estaba la seguridad de Abraham? ¿Y ven por qué pudo o estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo? Porque le creyó a Dios. Le creyó a su palabra, a su pacto, a su promesa. Si Noé, hermanos, ilustra la duración de la fe, definitivamente, Abraham muestra la profundidad de la fe. Con una fe tremenda y monumental, Abraham llevó a Isaac hasta la cima del monte Moriah y lo preparó para ofrecérselo a Dios. Imagínense ustedes esos 3 días de camino rumbo a la cima. Fueron los 3 días peores de su vida, seguramente. Pero creía en la resurrección de los muertos aún antes de que Dios revelara esta doctrina. Nosotros sabemos de la resurrección, honestamente, doctrinalmente hablando, después de Cristo. Bueno, este hombre lo pudo ver mucho antes.
Debían, sin lugar a dudas, creer en la resurrección. Porque si Dios le hubiera permitido ejecutar la orden de sacrificar a Isaac, la resurrección habría sido el único medio para que Dios cumpliera su promesa. Mis hermanos, Abraham no tenía idea de lo que iba a pasar. Abraham estaba convencido que lo iba a sacrificar. Dios no le reveló que él iba a proveerle un cordero. No, eso no se lo dijo. Porque realmente puso a prueba su fe. Así que la resurrección hubiera sido el único medio para que Dios cumpliera su promesa. Como al final resultó que él no murió, mis hermanos, Isaac se convirtió en la más grande ilustración de la resurrección de Cristo y la nuestra. Abraham lo ofreció, pero no lo sacrificó, porque Dios proveyó un sustituto. Qué magnífica ilustración tenemos allí también, ¿no? De la obra sustitutoria. Hermanos, honestamente, Abraham recibió a Isaac de entre los muertos. Él lo vio así. El hecho de que Abraham ofreciera a su hijo Isaac probó su fe. Como dice Santiago 2, versículos 20 al 24. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esto es, hermanos, amigos, creyentes profesos sobre todo. Sí, personas que dicen que creen en el Señor. Déjame decir esto, o más bien, deja que Santiago te diga esto. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, olvídate, podemos haber dicho todo lo que hemos dicho a Abraham hasta este momento. Sí, un hombre de fe grandísimo, salió de la tierra y todo lo demás, lo que hemos dicho. Pero que estuviera dispuesto a ofrecer a su propio hijo, eso probó que su fe era verdadera. Y por eso dice Santiago, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y no solo eso, y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea que la fe se puede perfeccionar, sí. ¿Cómo? Por las obras. Esas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí, ahí somos perfeccionados en la fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Muchos pueden decir, yo creo en Dios, pero esa fe no se puede probar hasta que se vea si realmente obedece al Señor. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y termino con esto. Mis hermanos, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de ninguna naturaleza para probar nuestra fe. Bueno, gracias a Dios. Despreocúpense, padres. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios de ninguna naturaleza, ni siquiera los que se traían ante el sumo sacerdote. No, tampoco, ya no. Ahora los sacrificios de Dios, como dice el salmista, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y después el apóstol en Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, noten, no por vuestra bondad, no, por las misericordias de Dios, que presentéis, esta palabra es ofrecer, en la misma forma que se ofrece una ofrenda, un sacrificio,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no tenemos que ofrecer sacrificios, pero el fruto de la fe es nuestra mejor prueba. Y quiero cerrar con esto. El fruto de nuestra fe es nuestra mejor prueba. Como dice Santiago 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, aquí nos va a decir cuál es el fruto. ¿De qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y cuáles son esas obras? ¿O cuál es esa prueba de la fe? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, oiga lo que dice, ¿de qué aprovecha? La fe del tal es vana. En otras palabras, el amor, como se ha enfatizado aquí durante mucho tiempo. El amor al hermano es la principal prueba de la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado este día. Hay tanto que pudiéramos decir, hablar sobre nuestro padre Abraham. Gracias te damos, Señor, que lo escogiste a él, lo preparaste, e incluso le diste la fe para ahora venir a ser nuestro gran ejemplo. Te rogamos, oh Señor, aumentanos nuestra fe. Confesamos que muchas veces nos quedamos cortos en cuanto a obediencia, en cuanto a amor se trata. Te rogamos, Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a crecer en esa fe que una vez nos has dado. Que se haga evidente por nuestras obras. Que no nos conformemos con una simple declaración, pero que realmente seamos creyentes, hombres y mujeres de fe. Y aquellos que todavía están bajo el engaño, bajo la hipocresía, Señor, de una religión, te ruego, Señor, que obres en sus corazones, para que ya no sigan siendo esas personas religiosas que se conforman con calmar sus conciencias cada vez que vienen, pero que realmente, Señor, obres en sus corazones y los transformes. Haz tú, Señor, ese milagro. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.